Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo demostrativo de Mises 2D, programa de cálculo de estructuras bidimensional. En esta ocasión se va a abordar el estudio de las estructuras mixtas. Entiéndase por mixtas aquellas que tienen materiales de diferente módulo elástico. Para este ejemplo nos vamos a ayudar del archivo P215. El mismo aparece en pantalla y lo que nos muestra es una estructura, sería un pórtico con dos pilares y dintel de una estructura mixta compuesta por pilares metálicos IPN300 y el dintel sería una barra de hormigón armado de 40 por 40. En cuanto a cargas, vemos que hay un nudo cargado, el número 3, con 5 toneladas en X negativa, y por otro lado hay una carga uniformemente distribuida en el dintel barra 23 de valor 2 toneladas metro. A continuación abrimos el archivo donde se encuentra la estructura, el p215.dat, y comentamos su contenido. En la primera línea, como en el resto de los ejemplos, figura el título de la estructura. A continuación, datos generales. Tenemos 4 nudos, 3 barras, el ancho de banda es 1, el número de hipótesis es 1 e igualmente el número de combinaciones es 1. A continuación figuran las abscisas, seguidamente las ordenadas, siempre en metros. A continuación las barras tipo. Aquí en barras tipo podemos ver que hay definidas dos barras. La primera de ellas sería una barra metálica, perfil seleccionado es un IPN300 con una inercia, un área, un módulo de Young, un módulo resistente, un momento estático, un espesor, una inercia en el plano perpendicular a la estructura y una resistencia del material. Pues bien, eso en cuanto al perfil metálico. En cuanto al perfil de hormigón armado, bueno, decir que es una sección de 40 por 40 en centímetros y tiene los mismos parámetros que los definidos para el perfil metálico. Pues la inercia correspondiente a ese perfil, vamos a esa sección, el área, el módulo de Young de valor 240.000 por 10 elevado a 1 toneladas partido por metro cuadrado, o lo que viene a ser lo mismo, 240.000 kilogramos partido por centímetro cuadrado. A continuación, el módulo resistente de la sección, seguidamente el momento estático, a continuación el espesor, 0,4 metros, o sea, 40 centímetros. Seguidamente la inercia en el plano perpendicular a la estructura. Nótese la gran diferencia de inercias que hay, ya que claro, en este caso estamos hablando de una barra de sección 40 centímetros por 40 centímetros. Y la resistencia del material, 250 kilos partido por centímetro cuadrado, que dicho de otra forma en toneladas metro cuadrado sería 2.500 o 250 por 10 elevado a 1. Aquí en esta columna tenemos el módulo de Young o módulo de elasticidad del material, que es el parámetro clave a través del cual Mises 2D es capaz de calcular estructuras mixtas. A continuación vemos el apartado definición de barras. Aquí tendríamos un pilar, aquí otro, y la barra 2.3 sería el dintel. En cuanto a pilares, bueno, en este caso, tanto pilar como dintel, todas las barras van a tener beta 1, tanto en plano de estructura como en plano perpendicular a la estructura. El grado de articulación en extremos de barra va a ser siempre 0. En cuanto a carga en nudos, hay un nudo cargado, sería el número 3, tiene una carga en X negativa de 5, en Y no tiene carga y tampoco tiene momento. En cuanto a carga en barras, pues en esta columna nos está indicando que hay una barra cargada. La primera barra tiene 0 cargas, la segunda barra, o sea el dintel, tiene una carga y el segundo pilar tiene 0 cargas. Bien, en cuanto a la barra cargada, decir que en la barra 2.3 hay una sola carga de valor 1 metro tonelada, comienza en origen,
se extiende 5 metros, el ángulo de carga es 270 y la carga es tipo 2, uniformemente distribuida. En cuanto a la definición de apoyos, decir que hay dos apoyos, el 1 y el 4, y tanto uno como otro están coaccionados en X, en Y, coaccionados también al giro, y el ángulo es 0 grados. A continuación vamos a ejecutar el programa y vamos a visualizar los resultados gráficos. Ejecutamos Mises 2D, introducimos el nombre de la estructura, quiero recordar que era P215. Sí, ahí está. Hipótesis 1 de 1, cargas en nudos y en barras. Bueno, pues se puede apreciar la carga en I negativa de 5 toneladas, así como la carga uniformemente distribuida en dintel de 1 tonelada a metro. Pulsando la tecla 5 nos vamos a la salida gráfica que nos indica el tipo de barra. Bien, pues tenemos en azul la tipología número 1, pilares, y en verde la tipología número 2, el dintel, que sería de hormigón armado. Mientras que, como hemos dicho al principio, los pilares son metálicos IPN 300. Pulsamos intro y la estructura se calcula automáticamente. Nos dice si queremos calcular otra, decimos que no, intro, y salimos de la aplicación. A continuación vamos a visualizar el archivo de resultados. Vemos que se ha generado este archivo p215.res intro y ahí tenemos el archivo de resultados. Al igual que en el resto de los archivos de resultados, figuran los resultados por hipótesis, por combinaciones y seguidamente los desplazamientos máximos, tensiones máximas en barras, el análisis a resistencia y a pandeo de esas tensiones y luego el apartado apoyos compuesto por estos tres bloques: esfuerzos máximos, tensiones en hormigón y tensiones en anclajes. Nos vamos a los resultados de combinación. Destacar, por ejemplo, pues el desplazamiento en X del nudo 2. Ahí estaría. Se desplaza 1,5 centímetros a la izquierda. Nos centramos ahora en el apartado tensiones, análisis a resistencia. Aparecen marcados los dos pilares metálicos. Vemos que el más solicitado es el 1,2 con 1159 kilos por centímetro cuadrado. Y a continuación nos centramos en el en el dintel. Nos da una tensión de plastificación de 65 kilos por centímetro cuadrado. Comentar una cosa importante llegado a este punto, y es que a la hora de calcular las tensiones en barras de hormigón, bueno, pues utilizamos también la fórmula de von Mises, pero a título, digamos, orientativo. Y digo orientativo porque el hormigón armado, al ser pues un material que no es homogéneo, ya que bueno, pues tiene parte de hormigón y parte metálica, por tanto, la fibra neutra no pasa por el centro de gravedad de la sección y por consiguiente no se puede aplicar ni la formulación de Navier para el cálculo de la tensión normal ni la formulación de Collignon para el cálculo de la tensión tangencial. Así que lo que nos indica aquí con 65 kilos por centímetro cuadrado, ya digo, es una orientación para que nos hagamos una idea de la tensión de plastificación que habría en la barra de hormigón en caso de que el material fuera homogéneo, o sea, en caso de que la barra se constituyera únicamente por el material hormigón. Y ahora cabría preguntarse, ¿esto es útil? ¿Sirve para algo? Pues sí, sí que sirve porque, a ver, si por ejemplo tuviéramos otra combinación, o quien dice dos, dice, por ejemplo, imaginemos que hay 10 combinaciones y que en lugar de una barra hay 10, 20, por ejemplo. Tendríamos, por ejemplo, 10 combinaciones y 20 barras exactamente iguales, otras 15 iguales y otras 25 iguales. Bien, pues nos iríamos, por ejemplo, al bloque de 10 barras.
Nos iríamos a continuación a tensiones máximas en barras, localizaríamos el grupo de 10 barras de hormigón armado, que ya digo, todas tendrían la misma sección. A continuación, dentro de ese grupo de 10, localizaríamos en qué barra se da la mayor tensión, supongamos que fuera esta, por ejemplo, y localizaríamos los esfuerzos axil, cortante y momento flector relacionados con esa barra. Y así, de esta forma, tendríamos los esfuerzos con los que tenemos que dimensionar esa barra de hormigón armado a través de una hoja de cálculo o bueno, cualquier otro método, como por ejemplo bueno, pues, algún programa comercial o similar. Lo mismo que estoy diciendo con análisis a resistencia pasa igual con análisis a pandeo. Volviendo al ejemplo, si dentro de ese hipotético grupo de 10 barras, todas con la misma sección, la máxima tensión se alcanza en pandeo, pues nos iríamos a tensiones, análisis a pandeo, localizaríamos la barra y a continuación, por ejemplo, supongamos que fuera esta, y ya digo a continuación, aquí tendríamos los esfuerzos axil y momento, con los cuales a través de hoja de cálculo o programa externo calcularíamos la armadura para esa barra. Entonces, ya digo, en barras de hormigón armado, la tensión a resistencia y la tensión a pandeo es orientativa, ¿eh? Nos da una idea del grado de solicitación de la barra. Pero vamos, la principal misión de estas tensiones es indicarnos los esfuerzos con los que tenemos que dimensionar la barra, o en este caso el grupo de barras, a través de un programa externo. Hacemos, por tanto, algo similar como lo que hacíamos con las placas de anclaje. Aunque bueno, para entenderlo mejor, voy a hacer un pequeño ejemplo rápidamente. Simplemente voy a generar en la misma estructura, en el mismo pórtico, voy a generar otra hipótesis en donde las cargas van a ser mucho mayores y vamos a ver qué ocurre. Nos vamos al archivo de datos de la estructura mixta y lo guardamos con otro nombre. Concretamente lo llamamos P216. Y ahora decimos en datos generales que hay dos hipótesis. Vamos a generar también, por ejemplo, tres combinaciones. En abscisas ordenadas, barras tipo no cambia nada. En definición de barras tampoco. Aquí en carga en nudos vamos a hacer un cambio. Vamos a introducir la segunda hipótesis. Bien, aquí lo que hemos dicho al generar la nueva hipótesis es que hay dos nudos cargados, concretamente el nudo 2, al que le introducimos una carga a derechas de 10 toneladas y el nudo 3 al que le introducimos una carga a izquierdas de 10 toneladas, con lo cual forzosamente comprimimos la barra 2-3. Y ahora pasamos a cargas en barras. Quedaría así. En la segunda hipótesis lo que hay es también una barra cargada. El pilar no tiene ninguna carga, el dintel sí que tiene una carga y el pilar derecho no tiene carga. La única diferencia entre la hipótesis 1 y la hipótesis 2 en el dintel es que en el caso primero la carga era de 1 metro tonelada y ahora en la segunda hipótesis lo que tenemos son 5 metros tonelada. Entonces, repasando rápidamente, lo que encontramos en la segunda hipótesis de carga es que al nudo 2 le aplicamos 10 toneladas hacia la derecha, al nudo 3 le aplicamos 10 toneladas hacia la izquierda, con lo cual comprimimos el dintel. Y el dintel, además, va a tener una carga uniformemente distribuida en la hipótesis 2 de 5 metros tonelada. Bien, pues ya estaría, vamos a ejecutar el programa. Bueno, a ver, antes de nada habría que indicar las combinaciones que queremos. Finalmente, con estas dos hipótesis vamos a generar 6 combinaciones. Digo 6 por decir algo, se podía introducir cuantas quisiéramos. Bien, pues en datos generales hay que indicarlo, número de combinaciones 6. Y aquí aparecen los coeficientes por los que se multiplica cada hipótesis. Por ejemplo, combinación número 1, pues vamos a tener en cuenta la hipótesis 1
por el factor 1 y la hipótesis 2 por 0. O sea, solamente figurarían las cargas de la hipótesis 1. En la combinación 2, 0 por la hipótesis 1 y 1 por la hipótesis 2. O sea, solo figuran las cargas de la hipótesis 2. En la combinación 3, pues multiplicamos por 1 tanto la hipótesis 1 como la hipótesis 2. En la siguiente combinación multiplicamos la hipótesis 1 por 1.5 y la hipótesis 2 por 1. En la siguiente multiplicamos la hipótesis 1 por 1 y la hipótesis 2 por 1.5. Y en la combinación 6 lo que tenemos es el factor 1.5 que multiplica tanto a la hipótesis 1 como a la hipótesis 2. Si guardamos cambios. Ejecutamos. P216. Bien, hipótesis 1 de 2, pulsando 7. Hipótesis 2 de 2, pulsando 6, volvemos a la hipótesis anterior. Aquí en la hipótesis 1 está la carga de 1 metro tonelada en dintel y la carga en el nudo 3 de 5 toneladas. En hipótesis 2 tenemos 10 toneladas. En nudo 3, hacia la izquierda, como bien indica la flechita, tenemos también el nudo 2, 10 toneladas a la derecha, y la carga uniformemente distribuida en dintel de 5 toneladas metro. Pulsando 5, como vimos anteriormente, figura la tipología de las barras. Bien, pulsamos intro y calculamos. Decimos que no queremos calcular otra. Intro y salimos de la aplicación. Bien, pues aquí ha generado un archivo nuevo, p216.res, el cual contiene los resultados de esta estructura. Y a continuación pasamos a visualizar dichos resultados. Figuran las hipótesis, hipótesis 1, hipótesis 2. Aquí igualmente figuran combinaciones 1 y 2. La 3 está un poquito más abajo. Hipótesis 4, hipótesis 5. Perdón, combinación 4 y combinación 5. Combinación 6. Vale, esta sería la última. Y a continuación, esfuerzos máximos, bueno, desplazamientos máximos, tensiones máximas y los datos relativos a los apoyos. Bien, pues nos vamos al apartado que yo considero más importante del archivo de resultados, tensiones máximas en barras. Vemos primero que los perfiles metálicos, los dos pilares, barra 1.2, barra 3.4. Nos dice para barra 1.2 se alcanza una tensión de 3.633 por pandeo en combinación 6. Para la barra 3.4, 2.300 también por pandeo en la combinación 6. Por tanto, pues para dimensionar este grupo de dos barras, pues nada, la tensión que cuenta sería esta, que es la mayor. El perfil no cumple y por tanto habría que colocar otro de mayor inercia. Y aquí tenemos la barra de hormigón armado. En este caso ofrece una tensión de 206 por pandeo. O sea que si tuviésemos que dimensionar esta barra, pues no tenemos que mirar un listado interminable de datos, simplemente no hay que consultar hipótesis ni combinaciones ni nada más que venir aquí a tensiones máximas y ver que la barra, ver bueno, pues si cumple o no cumple, ver la tensión que alcanza en la columna tensión máxima. Y ahora lo que habría que hacer es irnos al apartado de pandeo y ver qué ocurre con la barra 2.3. Pues aquí estaría. Y ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en los esfuerzos vinculados a esa tensión, que serían estos, este axil y este momento. Y ahora, como se ha dicho anteriormente, con esos datos, con ese axil y ese momento, se calcula la armadura de la barra. Bien, pues de esta forma queda explicado el porqué de tener en cuenta el análisis a resistencia y a pandeo en barras de hormigón armado. Y ahora, volviendo de nuevo al archivo P215 original, vemos que, bueno, después de hablar de las tensiones a resistencia y tensiones a pandeo,
viene el apartado de esfuerzos en apoyos, pero bueno, este no tendría importancia en el caso que nos ocupa. Con lo cual el archivo de resultados queda comentado. Bueno, pues de esta forma finaliza el vídeo demostrativo de Mises 2D referente a estructuras mixtas. Muchas gracias por su atención y te invito a visualizar próximos vídeos.